¿Por qué el protestantismo solo se ha arraigado en Latinoamérica y no en el Oriente? Una de las razones más fuertes por la que Latinoamérica haya sido el bufete en el cual el protestantismo se ha abatido por devorar cristianos, es precisamente que ya era un continente casi por completo cristiano, y esto, gracias a la evangelización de la Iglesia Católica, que a la hora de la conquista también conquistaron a los indígenas con el Evangelio de Cristo. Todo esto cuando apenas el protestantismo estaba apenas naciendo con Martín Lutero en Europa, pues, luego del trabajo de la Iglesia por evangelizar a casi un continente entero, años después viene el protestantismo a sacar a cristianos ya creyentes para inducirlos a sus doctrinas, usando el resentimiento en contra de la Iglesia y señalando pecados, e incluso inventando falsa información, o cambiando la doctrina por sus propias interpretaciones. Pero, ¿cómo han logrado convencer con esto? La segunda razón por la que, en Latinoamérica, el protestantismo ha podido abrirse paso es que Latinoamérica es un continente en el cual la conquista europea ha sido no hace más de 4 siglos y apenas está reacomodando su educación, sus gobiernos, sus culturas y su educación, pues hay muchos que hasta hace poco empiezan a tener un gobierno democrático y que sus habitantes vienen de pelear guerras civiles y no han logrado enfocarse en una educación decente para sus habitantes, erradicando la ignorancia o el analfabetismo, arrastrando con esto la falta de cultura. Esto se ve en que la mayoría de estafas, delincuencia, guerras civiles, abusos a los ciudadanos, y la venta de un pseudo-cristianismo al gusto de cada oyente, donde el fin de sus difusores en la mayoría de las veces es lucrarse financieramente de los creyentes. Es curioso porque esto ocurre solo en estos países donde muchas personas no han tenido las mismas oportunidades de educación, no porque sean malas personas, pero esto facilita el fanatismo en muchos ámbitos, llegando al punto de violencia para defender sus opiniones. Esto se ve en un estadio de fútbol, donde 2 equipos debaten un partido de fútbol y los hinchas llegan a la violencia e insultos inútiles para imponer a todos que le vayan a su equipo favorito. Lo mismo pasa en el ámbito religioso, donde una persona que a duras penas sabe leer y escribir, se toma de este falso cristianismo y se autoproclama líder de su interpretación, y para lograr su cometido, debe luchar contra el verdadero cristianismo, llevando al protestante a atacar con insultos, ofensas y acusaciones que muchas veces son exageradas o inventadas en su totalidad, y a rechazar toda prueba histórica o educativa que contradiga su opinión, aún viniendo de alguien preparado y educado. La terquedad y los insultos no tardan en florecer. Lo bueno es que si hay personas que antes del fanatismo buscan informarse, y con el paso de los años vemos a más personas educándose, llevando al protestantismo a detener gradualmente su crecimiento. Es evidente porque el protestantismo no ha podido extenderse o tomar fuerza en países del occidente, pero uno de los motivos principales es, ¿por qué no puede Satanás alzarse contra sí mismo? Y no es un secreto que para la Iglesia cristiana en Europa, o países del Medio Oriente, el protestantismo no representa un problema como en Latinoamérica, dado que en este lado del mundo, la Iglesia está luchando con otros ataques de grupos que también quieren destruirla, como la masonería, el primer mundo y la nueva era, que ha traído agnosticismo, falta de fe y pérdida del temor a Dios en las personas, lo que ha llevado a ciertos grupos a rebelarse contra la Iglesia, como los grupos LGBT, abortistas, feministas, satanistas, etc. Y para concluir, las religiones como el Islam, que ha ganado territorio en los últimos años, llevando a muchos cristianos a abandonar la fe para adoptar el Islam, e incluso su lucha más fuerte con la perversión de muchos cristianos que están intentando destruirla desde dentro, intentando introducir herejías, como matrimonios a personas del mismo sexo, o cometiendo acciones que profanan y denigran a los cristianos. Pues, solo la Iglesia Cristiana Católica es capaz de luchar contra todos estos grupos y seguir en pie, representando el cristianismo, porque fue Cristo su fundador.
quien prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y dado que el protestantismo también se lacta del cristianismo católico para llenar sus filas, y que al estar compuesto mayormente de cristianos católicos, es lógico que aquí no tenga la misma oportunidad de extenderse, pues básicamente subsiste, convenciendo a cristianos ya creyentes, que nunca se molestaron en formar su fe, y comprender el por qué solo existió y existe un solo cristianismo, un solo bautismo, un solo Dios y un solo cuerpo de Cristo. Esta es una realidad, al alcance de cualquier persona que quiera reconocer el llamado de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar, que es Cristo mismo en y para su iglesia. Permíteme entrar en tu casa, Señor.